Bueno, Juan, gracias por este encuentro. Pregunta obligada. Hace 7 días hablaste de posibilidades de saqueos, hablaste de sangre y bueno, se generó un terremoto incluso dentro del espacio. Em, Algunos te acusaron de desestabilizadores, otros de un foquista de elite, y siempre dentro del espacio, ¿no? A 7 días de eso. ¿Qué pensás? Yo pienso lo mismo que pensaba cuando dije lo que dije y lo que pensaba antes también, ¿no? O sea, por ahí hay palabras que Churchill decía, sangre, sudor y lágrimas. Y lo que yo planteé en el marco de una movilización por el salario básico universal, que es para los más abandonados, para los que no tuvieron, entre comillas, el privilegio ni de tener un laburo con salario, ni de estar en el potencial trabajo, y que en nuestras ruralidades, en nuestros pueblos, en el Norte Grande particularmente, no tienen nada. Y vos fíjate que en 2019, cuando arrancó el gobierno, estaba la mesa contra el hambre, ¿no? Tinelli, no sé cuántos más, y todos nos conmovíamos por el hambre que había dejado el gobierno neoliberal macrista, y hoy estamos objetivamente peor. O sea, esos son datos de la realidad, son estadísticas del propio gobierno. Entonces, ¿cómo es la historia? Antes había hambre y ahora no hay más hambre. Entonces, si hay hambre en la Argentina, tiene que haber lucha, no puede haber silencio porque ahora está Alberto y antes estaba Macri. Las condiciones sociales de nuestro pueblo requieren que en situación de emergencia haya medidas extraordinarias, y si el gobierno no las toma por sí mismo, las organizaciones populares tienen que movilizarse. Esa es mi visión de la cosa. Y además estamos en una puja distributiva. Y en una puja distributiva, cuando solamente pelea un, un sector de la sociedad, que son los sectores poderosos, los que tienen todo, los que la quieren toda para ellos, y el resto nos quedamos calladitos, la puja distributiva está claro quién la va a ganar, digamos, ¿no? Cuando no hay pelea del otro lado. Incluso con un gobierno que tenga buenas intenciones, porque si solamente existe la presión de los mercados y no existe la presión del pueblo, la tendencia es que ganen los mercados. Y en relación al tema de los saqueos, mi frase fue, creo que literalmente, prefiero plantear las cosas ahora y no lamentarme cuando haya saqueos, ¿no? Cuando un compañero, compañera, un sector social eh, hace un análisis de la realidad, establece un pronóstico, es para tratar de evitarlo si es un pronóstico catastrófico como este, y ese era, y es la intención, porque hay provincias, Entre Ríos, en Mendoza, en algunas partes del conurbano, donde hay alerta de saqueo. Y la verdad que tapando el sol con un dedo no se resuelve ningún problema, digamos, ¿no? Hay que tratar de ayudar al presidente a que no le vendan más el diario de Irigoyen. Entonces, si el círculo del porteñaje, que es efectivamente una élite progresista, no le explica al presidente lo crítico de la situación social y la necesidad de tomar medidas urgentes, eh, hay otras voces que tenemos que levantar. El grito de nuestros compañeros y compañeras excluidos, que obviamente no es un problema de ahora, ni es un problema que se va a resolver mágicamente, pero las condiciones se están agravando. Y en un contexto donde hay una puja distributiva muy fuerte, no se va a resolver para el lado del pueblo si estamos todos con una velita prendida y pidiéndole por favor al mercado que sean buenos, digamos, ¿no? Al mercado no, esta idea de que hay que calmar al mercado con caricia, el mercado es una fiera, por decirlo de alguna manera. Los sectores de poder económico son fieras, no se las calma con caricia. Vos lo acariciás y te muerde la mano. Se las calma con firmeza política y desde nuestro punto de vista, con apoyo popular. Y el apoyo popular no es el de los dirigentes. El apoyo popular es de un pueblo que ve que se están preocupando por su situación. Y yo no veo que eso esté pasando, digamos, ¿no? No veo que eso esté pasando desde hace bastante tiempo, pero particularmente en los últimos meses, donde hubo una espiral inflacionario, que desde luego hay una responsabilidad muy importante de los formadores de precios, pero de los formadores de precios uno no puede esperar otra cosa que
remarcaciones y que especulación. De un gobierno popular sí se puede esperar firmeza en las medidas para evitar estos abusos de los monopolios de las corporaciones y para aliviar las penurias de los que lo sufren. Entonces, yo no sé por qué escandalizan tanto algunas palabras. Me parece un poco infantil incluso el planteo que se hace desde algunos sectores. Hoy, ayer entraron 5 denuncias a Comodoro Pi en juzgados distintos en contra mío. Creo que entraron 2 más. O sea, están con fecha del 25. Eso se llama Forum Shopping, es decir, han ido gente vinculada a los sótanos de la democracia a sortear denuncias para ver si encontraran algún juez amigo. Lamentablemente yo sé que en esos sótanos de la democracia no camina solamente la derecha, también camina gente vinculada al peronismo. Y la verdad que si piensan que de esa forma van a callar a las expresiones que estamos planteando una realidad objetiva que se ve en cualquier provincia de nuestro país, es una tontera, digamos, ¿no? En vez de enojarse por eso, hay que pensar en las soluciones. Nosotros proponemos cosas. Nuestra propuesta, el plan de lucha nuestro, implica 4 puntos. El primero es un aumento de los salarios del sector público y privado que están por abajo de la línea de pobreza, que son casi la mitad. O sea, los trabajadores registrados que tienen recibo de sueldo, aguinaldo, vacaciones, todos los meses reciben en su tarjeta de débito un monto que es inferior a la línea de pobreza. Los que cobran el salario mínimo vital y móvil por debajo de la línea de indigencia. Esas son cosas que no pasan, nunca pasan en la Argentina, digamos. Y después los informalizados, tanto el sector de economía popular como todo el que changuea en la Argentina, o toda la que changuea en la Argentina, en los últimos años perdió más de 1/3 de su poder adquisitivo y están casi todos en situación o de indigencia o en el límite de la indigencia. Entonces, el aumento para los trabajadores asalariados, un ingreso, un refuerzo de ingreso, un ingreso básico, un salario universal, como lo quieran llamar, para los sectores más castigados, son los informalizados, una revisión de las jubilaciones mínimas, que también está, y las pensiones por discapacidad mínimas, que están muy, muy bajas, que son medidas redistributivas, o sea, no hay ninguna gran, si se quiere, planteo revolucionario, digamos. Es simple y sencillamente que dejen de perder en la puja distributiva los sectores populares, que es lo que tiene que hacer un gobierno que está a favor del pueblo. Ahora, el programa que planteas vos es diametralmente opuesto a que está siguiendo el propio gobierno. De hecho, Batakis lo primero que hizo fue anunciar que los trabajadores públicos, por ejemplo, no iban, o sea, se cerraba la planta permanente del Estado, bueno, aún profundizando en la precarización quizás laboral, ya que nombraba a los trabajadores públicos y los sueldos de miseria. Ahora, evidentemente esto no es un gobierno popular por el programa que está llevando adelante. Sí. Yo creo que es un gobierno que siempre está en disputa su orientación. Y creo que las disputas son el Estado, muchas veces la caja de resonancia de lo que hacen los distintos actores sociales. Y yo creo que hay un movimiento sindical, el movimiento social en Argentina está dormido, que esperamos que la política tome un rumbo y tomó otro. Y que ese rumbo lo tenemos que acomodar nosotros, digamos, ¿no? O sea que, ¿por qué tomó otro rumbo? Por la presión de los sectores de poder, desde el Fondo Monetario Internacional hasta el complejo agroexportador, presionaron al gobierno y el gobierno terminó cediendo posiciones que no tendría que haber cedido nunca, empezando ya por la fallida nacionalización de Vicentín, pasando por el paupérrimo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con el famoso Festival de Importaciones, que es una vergüenza cuando uno ve lo que se importó durante el primer semestre, razón por la cual no tenemos dólares y hay presiones inflacionarias y devaluatorias porque los genios que manejaban la economía argentina, que algunos ya no están más en el gobierno, despilfarraron los dólares. Y efectivamente alguna crítica me hacían es, bueno, acaba de asumir Batakis. Bueno, hay una continuidad del Estado, ¿no? Uno no puede hacer los planteos porque cambió un nombre o cambiaron 2 nombres, digamos, ¿no? O sea, ojalá que Batakis haga las cosas bien. Yo creo que hay algunas cosas
que no están todavía claramente planteadas, pero que ella sugirió, que por ejemplo el revalúo de los inmuebles, que incluyen los inmuebles rurales, que los grandes terratenientes no pagan impuestos, los grandes propietarios inmobiliarios en la Argentina pagan muy pocos impuestos, bueno, porque una propiedad que en el mercado son $500.000, en la evaluación fiscal son 500.000 pesos. Entonces, es joda, es un afano total. El nivel de contrabando y evasión que hay en la Argentina es altísimo. Entonces, bueno, si Bataki se pone firme con eso, va a ser muy bueno para la Argentina, pero al mismo tiempo no se puede dejar de marcar que hasta ahora no hubo una sola referencia a medidas de redistribución del ingreso, de mejoramiento social por parte de la ministra, y eso nos preocupa. Es decir, desde que asumió hasta hoy, habla con el FMI, habla con los mercados, habla con los banqueros, habla con los grandes empresarios, no dijo una sola palabra en relación a las trabajadoras, los trabajadores, los sectores más pobres. Juan, cuando uno habla de gobierno, hay inevitablemente un proceso electoral, ¿no es cierto?, por el cual después están, digamos, las personas que fueron validadas por la gente conduciendo ese gobierno. Desde las organizaciones sociales, en las que vos formás parte, ¿se piensa en eso como una salida? ¿Están pensando en las elecciones que vienen? ¿Están pensando en presentar algún proyecto e ir por la vía electoral? ¿O se piensa en el ya y en la presión al gobierno que está ahora? Mira, los movimientos populares en la Argentina somos muy heterogéneos. Hay organizaciones que tienen una orientación política muy definida, ¿no?, del trotskismo, de la izquierda. Hay otras organizaciones que están muy cerca del gobierno de Alberto. Hay otras organizaciones más independientes. Hay organizaciones, nosotros siempre hicimos una disociación que es una disociación relativa, pero que para nosotros es importante, sobre todo para los sectores más empobrecidos, tener una representación que sea, de alguna manera, que tenga un nivel alto de independencia en relación a los gobiernos, porque en un país donde hace muchos años la pobreza no baja del 25%, tiene que haber pelea, digamos, tiene que haber pelea con distintos momentos, y esto era así en el último gobierno de Cristina, para decirte los tres últimos, ¿no?, en el gobierno de Macri y en el gobierno de ahora. En relación a esta idea del partido de movimientos que ha empezado a surgir, etcétera, a mí es una discusión que la verdad que hoy no me interesa. Esto es un momento social, es un momento de crisis social, y las respuestas las tiene que dar este gobierno. Entonces, evidentemente, uno puede plantearlo de distintas formas, ¿no? Cuando yo doy teoría del Estado en la Facultad de Derecho, y en cualquier teoría de la democracia existen los grupos de presión. No jodamos. Los sectores empresarios son grupos de presión, los sectores sindicales son grupos de presión, los movimientos sociales son grupos de presión, y está muy bien que los movimientos sociales y los sindicatos defiendan los intereses a través de las herramientas constitucionales que tienen para luchar de los más postergados. Es, diría, no solamente un derecho, sino una obligación que hace a la naturaleza de las organizaciones que construimos para tratar, por lo menos, de que no se siga deteriorando las condiciones de existencia de nuestra gente. Ahora, viste que cuando hay planteos como el tuyo, que suscribo en muchos casos, desde el otro lado del gobierno, ¿no?, desde el otro lado te dicen, bueno, esta teoría del posibilismo, bueno, pero resulta que las relaciones de fuerza no nos dan y por lo tanto no podemos hacer más nada. Y bueno, y uno desde afuera dice, bueno, pero justamente si son dirigentes, si es una clase dirigente, van a tener que ver la forma de romper esos límites. Ahora, es fácil comentarlo a esto como estoy haciendo yo, me es mucho más difícil imaginar cómo hacerlo esto, y ahí te pregunto tu opinión al respecto. O sea, ¿cómo podríamos dar este salto, romper estos límites? Porque después si no, terminamos como ahora, ¿viste? O sea, 5.000 sojeros tienen más fuerza que 1 millón de pobres movilizados en la calle. Bueno, es como vos a ver, sobre el posibilismo. Si dentro del posibilismo, entrando en la lógica de los posibilistas, no está que nuestro pueblo tenga para comer, es un posibilismo muy barreta, porque que en la Argentina no sea posible que la gente coma. Ahora, si vos me decís, no hay relación de fuerza para la reforma agraria, para nacionalizar el litio, para generar bueno, está bien, te entiendo, es una discusión. Nosotros creemos en un plan de desarrollo humano integral, donde la tierra sea de quien la trabaja, donde todo el mundo tenga un techo. Creemos que es posible y que es viable y que con planificación, autoridad política y organización popular se puede hacer. Pero no estamos discutiendo eso hoy. Hoy estamos discutiendo que no haya 40 y pico % de pobreza. Y eso se resuelve de una sola forma, que es distribuyendo la riqueza. La Argentina es un país rico
y tiene récord de exportaciones. No puede ser lo que está pasando. Entonces, que no haya posibilidades dentro del posibilismo de reducir la pobreza y que la gente pueda comer, no es posibilismo, es algo mucho peor. Sí, algo mucho peor, digamos. Juan, ahí hablando de más del 40% de pobreza, pensando en la solución que vos planteás del salario universal, ¿crees que hay algo previo para hacer? ¿Hay tiempo para hacer algo previo, como por ejemplo hacer que funcionen bien los potenciales como fueron planteados como políticas públicas? Digamos que ese proyecto se termine de concretar. ¿O crees que eso es posible? ¿O ya estamos tarde con eso? Digamos, que pasar al salario universal a otra Creo cosa. que estamos tarde. Yo creo, digamos, nosotros cuando fue en el medio de la pandemia, no sé si se acuerdan que hablamos del plan Marshall criollo, ¿no? Que iba a venir una etapa de reconstrucción y nuestra propuesta era la creación de 4 millones de puestos de trabajo en un esquema similar del potencial trabajo a través de cooperativas, bien ordenaditas, auditadas, con una carta de derechos y obligaciones de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, evitando cualquier tipo de abuso, etcétera. Bueno, eso requería una planificación, una política de Estado fuerte, que sea prioridad en la agenda del Ejecutivo. Eso no sucedió. No hubo una política de reconstrucción post-pandemia. Hubo esfuerzos de distintos sectores del Estado muy valiosos para que algunas cosas funcionen. En economía popular, en agricultura familiar, en integración urbana, en obra pública, pero fueron cuestiones casi, digamos, disociadas, ¿no? Una de la otra. Y el potencial de trabajo es un excelente programa. Se desmadró un poco porque, sobre todo en los primeros años, cuando estaba Arroyo, hubo una apertura bastante indiscriminada de las inscripciones para la gente que tenía una necesidad de un ingreso. El programa está diseñado para que sea un programa de creación de trabajo a través de cooperativas y unidades de gestión. No una política de transferencia de ingreso para que la gente que está laburando de manera dispersa tenga un mango más, digamos. Cosa que está bien, pero son dos cosas distintas. Entonces, hoy tenemos un sector importante del potencial de trabajo que efectivamente está trabajando en cooperativas, que está trabajando en unidades de gestión, en comedores merenderos, y otro sector que hace lo que puede y cobra esa platita. El problema de la Argentina no es el potencial de trabajo, es el 0.5 del presupuesto. O sea, darle tanta vuelta a eso y plantear que el problema de la Argentina es que se maneja mal el potencial es una estupidez. Es una política relativamente eficiente, digamos. El problema es que hay para uno y no para otros. O sea, el problema es que la sábana es corta. Entonces, ¿Sería sumar algo más aparte del potencial? No, lo que nosotros planteamos es que tiene que haber una política masiva de ingreso similar a la IFE, digamos, al ingreso familiar de emergencia, pero todos los meses para los sectores, por lo menos los sectores que están en situación de indigencia. Estamos hablando de gente que no tiene la canasta alimentaria garantizada. No estamos hablando de vivir mejor, estamos hablando de sobrevivir. Es decir, nuestro planteo es ultra moderado. Que en muchos casos hay gente con trabajo, ¿no? En muchos casos hay gente en todos los casos hay gente que de algo trabaja. Claro, sí. Vos podés tener... Formal, perdón. No, trabajo formal puede haber un sector que esté en esa situación. Los sectores que están más ligados a la indigencia, hay muchos trabajadores formales que están en la pobreza. Si tenemos el 42% de la población pobre, imagínate que hay muchos trabajadores formales ahí. Pero los que están informalizados, los que trabajan por cuenta propia, los que, para decir vulgarmente, si se changuean, están en situación de indigencia. Y ese sector tiene que tener un refuerzo de ingreso, no porque no trabaje y tiene que tener un subsidio para la persona que no hace nada, sino porque no le alcanza. Es decir, hoy la Argentina se da una paradoja, es que tiene la tasa de actividad una de las más altas que hay. Todo el mundo está laburando de algo. En pintura, changueando, todo el mundo. Cuando se hace la encuesta permanente de hogares, tenés una tasa de actividad muy, muy alta. Pero no le alcanza a nadie. Entonces hay un problema que tiene que ver con que la moneda está totalmente devaluada, la inflación es altísima, y eso se resuelve, desde luego, frenando la inflación, pero también aumentando los salarios. Digamos, esta es la historia del mundo, digamos, ¿no? O sea, no es solamente un problema de precios, es un problema de salarios. De hecho, algunos precios, yo hablo bastante con gente de la industria alimentaria porque me interesa comprender su posición, ¿no? Entonces, en las carnicerías, Samid, bueno, el precio de la carne en la Argentina no es alto comparativamente. El problema es que la gente no tiene plata para comprarla, digamos. Entonces, ahí que tenés un problema de precio y un problema de salario. No tenés un problema de salario.
En otros rubros sí tenés problema de precio, pero ahí tenés un problema de salario. En el pan tenés un problema de precio, por ejemplo. Que el pan esté más de 400 pesos el kilo, que es en la panadería de mi barrio, no sé acá cuánto estará, pero no debe ser mucho menos, es un problema de precio. Porque este es el granero del mundo, tenemos trigo, digamos, no es o sea, una cosa que no se pueda garantizar un precio razonable del pan y los productos derivados del trigo. Pero en otros casos son problemas de salario. Entonces, la, la evolución del ingreso en la Argentina de los salarios en los últimos meses fue muy mala y hay que recomponerlos. Entonces, cuando el gobierno habla de un plan de estabilización, de la necesidad de una estabilización macroeconómica, eso es un ajuste. Eso es un ajuste. Vamos a suponer que el ajuste es inevitable. Bueno, que ajusten a los de arriba. Es decir, que no se corte siempre por el hilo más delgado, que son los de abajo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, reasignando partidas, se hace sacando algunos beneficios ridículos que hay para algunos regímenes de promoción industrial, truchísimos, que no generan empleo. Se hace evaluando la cuestión de la renta extraordinaria que planteó con bombos y platillos Guzmán y que no se habló nunca más. Se hace revisando las retenciones. Hay el litio, nos saquean con el litio. No paga retenciones. La soja sigue con niveles de retenciones más bajos que en el 2015. Entonces, desde luego, si escuchan esto, los patrones de la soja no les va a gustar, porque siempre quieren más y más y más y más. Ahora, un gobierno popular, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que plantar con los patrones de la soja, no con las doñas de los comedores que están ganando 20.000 pesos por mes. Te consulto por el caso de Salta. ¿Qué visión tenés? ¿Dónde lo ubicas al gobierno provincial? Mira, Digo, en esta cuestión de que, bueno, próxima a las elecciones y por la crisis que hay también, hay como realineamientos a nivel nacional y el gobierno salteño se ha caracterizado en esta última etapa y en realidad también en anteriores de por ahí jugar un poco de pivote, digamos. O sea, uno con otro no está muy claro qué semblanza se puede hacer. yo no tengo una caracterización muy finita de la política salteña. Tenemos una caracterización social por nuestros compañeros del Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Chaca, por los compañeros de otras organizaciones sociales, por las brigadas de salud que han venido médicos y cirujanos a toda la zona del Chaco salteño a trabajar, y lo que te puedo decir es que acá hay violaciones a los derechos humanos elementales, hay crímenes de Estado por omisión, hay un abandono que es intolerable y que se expresa en una tasa de mortalidad infantil focalizada en determinadas regiones que no se puede tolerar, no se puede permitir, y que yo tengo los informes de todas las brigadas de nuestros compañeros que vinieron acá, y hay cosas que se pueden resolver y no se resuelven. Entonces eso es abandono. Es decir, que haya habido una reducción de los agentes sanitarios de casi el 35% en los últimos años, cuando se están incrementando los problemas de salud, con una pandemia de por medio. Bueno, joda eso también. ¿Cómo es la historia? ¿Qué inversión más importante hay que no se te mueran de hambre los pibes y las pibas? Hay una ley de facilitadores interculturales para evitar estas barreras culturales que a veces hacen que en los hospitales la gente de las comunidades se sienta maltratada si la ley no se aplica. ¿Para qué haces una ley si después no la vas a aplicar? Ni siquiera está reglamentada. Es decir, hay crímenes de Estado por omisión en Salta. Y esos crímenes son vidas de niños y niñas. Que sean por omisión no los hace menos graves. Entonces, yo creo que hay que visualizar niños de 5 o 6 años siendo asesinados. Porque hay omisiones que son prácticamente asesinatos por abandono de personas. Y que son las expresiones más crudas del panorama que veníamos conversando antes. Obviamente es un tema que tiene una enorme complejidad, pero uno ve que las obras de potabilización de agua no se hacen,
mientras se roban el gas, el litio, la riqueza natural, mientras el desmonte es brutal, ha sido brutal en Salta, cosa que no favorece precisamente a la potabilización del agua, que anden tirando glifosato por todos lados, no favorece a la lucha contra el hambre, que se le quite a las comunidades su medio de vida, que en muchos casos es la caza, la pesca, la recolección, y solamente agrava la situación. Entonces, es absolutamente evidente que acá no se están respetando los derechos humanos, como en otras partes del país, pero particularmente en los sectores que no tienen prácticamente defensas, porque están lejos de los centros urbanos y, como dice el dicho, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Capaz que hay alguno que atienda en la ciudad de Salta, pero en las comunidades de la zona de Embarcación, de Rivadavia, General San Martín, parece que no atiende nadie. O si te atienden muy mal. Entonces, esas son cosas que una de las razones por la que estoy aquí es primero para ver en qué podemos contribuir. Digamos, hemos hecho nuestras brigadas de salud, las vamos a seguir haciendo, vienen médicos de distintos lugares a operar, cosas muy buenas que se han hecho, pero obviamente no alcanza. Ver también algunos sistemas que estamos tratando de conseguir de potabilización de agua de emergencia, que son equipos que estamos tratando de traer de afuera para que puedan ir potabilizando el agua y dejando los reservorios de agua en cada comunidad, pero sobre todo para visibilizar, porque son cosas que sin Estado, las ONG, los movimientos sociales, podemos hacer nuestro aporte, pero sin Estado no se resuelven. El movimiento social no puede resolver la presencia permanente de los agentes sanitarios ni el funcionamiento intercultural de los hospitales. Son cosas que tiene que resolver el Estado. Entonces, nuestra filosofía un poco es trabajar en lo cercano, trabajar en lo que uno puede hacer, organizar, construir soluciones con lo poco que tenemos, ¿no? Con dos escarbadientes, pero fundamentalmente luchar y visibilizar que son crímenes de Estado y son deuda del Estado con el pueblo, que si nos seguimos acostumbrando a vivir con estos niveles de precariedad y de abandono, la sociedad que le vamos a dejar a los que vienen atrás va a ser muy fea, muy fea. Mucho más fea que la sociedad en la que crecimos nosotros. No se puede naturalizar un 40 y pico % de pobreza. ¿Le tenés miedo a eso? Sí. Por cuando uno ve, no sé, por ejemplo, ahora el gobernador nuestro sacó el salteñismo. Es una especie de réplica del cordobesismo, Sí. del puntanismo, o sea, nada que no se conozca. Pero cuando, y que esas cosas, digamos, aparecen cuando la sociedad en general tiene como una sensación de colapso, che, todo se va a la mierda. Entonces te aparecen dos opciones. O las buenas conciencias que dicen, che, bueno, veamos cómo nos salvamos entre todos. O esa conciencia más mequina que dice, bueno, si se hunde el barco, loco, zafemos el bote y demás. Pero eso que replica el gobernador también parece estar en algunos sectores de los criollos, por ejemplo en Salta, en algunos sectores. Sí. Y a mí sí me asusta eso, quiero saber tu opinión, No. que es más humana que política, ¿no? En ese sentido. Mira, es así lo que, digamos, la indiferencia, el abandono, las injusticias de los demás arriba derraman hacia abajo y después se reproducen en la sociedad. Y nuestra sociedad se está dualizando, ¿no? O sea, hay un sector que está relativamente integrado, que tiene algún acceso a los beneficios de la civilización occidental, y hay un sector que está absolutamente excluido. Y esa grieta, que es la grieta real de nuestra sociedad, se va ampliando. Cuando estos provincialismos se empiezan que son como micronacionalismos, ¿no? Se empiezan a desarrollar, es porque el proyecto de país está en crisis. Pasó cuando estaban las pseudomonedas. Cada provincia emitía su propia moneda. Eran como pequeñas republiquetas, ¿no? Y obviamente a los señores feudales les encanta eso. Pero a los patriotas, ¿no? A los que creemos en la patria grande, no podemos aceptar de que este nivel de fragmentación territorial, social, y lo que a mí sí me preocupa mucho es que a veces
uno plantea, bueno, situaciones que son de conflictividad social alta, como un saqueo, como puede haber, o un gran conflicto, una pueblada. Y eso espanta. Pero no espanta la degradación y las implosiones permanentes que se dan cotidianamente y que terminan en fenómenos absolutamente destructivos, mucho peores que las explosiones, como la penetración y la consolidación de las estructuras del narcotráfico. O sea, el narcotráfico campea donde hay degradación social. Y lo hace despacito. No es la espectacularidad de que haya un saqueo o que haya una pueblada. Va despacito, pero es muchísimo más destructivo. Porque ahí se pierden vidas, no latas de tomate. Entonces, eso no preocupa, parece que nos hacemos un poco los tontos. Entonces, uno recorre cualquier barrio y vos tenés las iglesias que hacen lo que pueden, los movimientos sociales que hacen lo que pueden, algún que otro puntero y los narcos. Entonces, y los que están ganando son los narcos. La última de parte mía, Juan, hablaste de dualidad. Yo me acuerdo cuando empecé a escribir en la prensa universitaria todavía, 2001, 2002, 2003, plagiando un título de no sé dónde, dije, ¿dónde está la plata? Se titulaba el artículo. Porque iba a la carnicería no había gente, iba al cine no había gente, iba al restaurante no había gente, no había guita. Obviamente la respuesta era la plata está allá, en otro lado. Ahora vos caminás el centro de cualquier ciudad, ves todo lleno. Es cierto. Explícame. Es un fenómeno distinto al 2001 en el sentido de que en esta dualización hay un sector que se mantiene integrado, que tiene acceso al consumo y que genera una sensación de que la cosa está más o menos normal. Y además, y esto le pasa a cualquiera, digamos, a mí me acaban de pagar un libro, tengo plata en la cuenta por primera vez en mucho tiempo, y yo sé que si no me la gasto rápido, dentro de un mes va a valer menos. Entonces, eso incentiva, digamos, el gasto en consumo. Entonces, se dan fenómenos como un recital. Entonces, vemos que va mucha gente al recital. Entonces, un pibe, ¿no? Una pareja que tiene un hijo, qué sé yo, y que entre los dos juntan 150 lucas por mes. Con 100 viven, les quedan 50. ¿Que las van a ahorrar para comprarse un departamento que no se van a poder comprar nunca? Porque está en dólares. No, la gastan en el consumo y eso sostiene el consumo. Ahora, ¿eso cuánto tiempo puede durar? ¿Eso es bueno? Que la gente no pueda tener la perspectiva de una casa y que solamente sea consumo de cosas inmediatas. Es decir, que la gente no pueda proyectar su vida y que sea un privilegio pensar que vas a tener una casita, un departamentito, un terrenito. Digamos, son las cosas importantes. Y después están las cosas urgentes, que es el aumento de la indigencia, que es lo que uno, cuando va por los lugares donde hay consumo, la puedes ver de reojo con la gente en situación de calle, con alguien que va a pedir, con un pibe que va a limpiar los vidrios de un auto, pero si te metes barrio adentro, vas al barrio Norte Grande, de acá de Salta, y vos ves una olla cocinándose a fuego y 300 personas con su tupper haciendo fila 1 hora, 1 hora y media para llevarse el plato de comida. Eso era lo que este gobierno tenía que venir a cambiar. Y no cambió. Empeoró. Entonces uno puede encontrarle muchas explicaciones. El desastre que hizo Macri, el endeudamiento, la guerra, la pandemia. Y es como el muro de los lamentos. Pero el gobierno popular está para resolver los problemas, no para lamentarse de las cosas que hicieron los otros. Hay que señalarlas, hay que denunciarlas, hay que ponerlas dentro del análisis, pero fundamentalmente hay que resolverlas. Ahora, ¿por qué seguís caracterizando este gobierno como un gobierno popular, siendo que acabamos de hablar del programa que es diametralmente opuesto a lo que sería un gobierno popular? Yo creo que es un gobierno en disputa, digamos, Sí. y que todavía hay posibilidades de que esa disputa vaya para un lado mejor para que el para que está yendo, digamos, ¿no? O sea, el Frente de Todos cuando se constituyó hizo que mucha gente militáramos por el Frente de Todos. Teníamos una expectativa que no se cumplió y otra que sí se cumplió. La que se cumplió fue sacar a Macri. El Frente de Todos fue, creo que de la historia política argentina, sacando el Frejuli de cuando volvió Perón, el frente político más amplio que yo tenga memoria. Está
desde el Partido Comunista Revolucionario hasta el Frente Renovador. Estaba Alberto, que había estado con Randazzo, y Cristina. Estaba la Unión Popular, que estaba totalmente ajeno a ese mundo, y Proyecto Sur. Es decir, fue un frente antimacrista que tenía el objetivo de sacar a la derecha neoliberal. Bueno, la derecha neoliberal fue derrotada. Y entró un gobierno que muchos caracterizábamos como un gobierno de transición, que tenía que traer algunas mejoras materiales. ¿Pasaron cosas? Sí, pasaron cosas. Lo de la pandemia es un dato de la realidad. Pero también pasaron otras cosas que podrían no haber pasado, como el pésimo acuerdo que se hizo con el Fondo Monetario Internacional. La puja es interna. O sea, dentro del mismo gobierno tenés los sectores populares, que caracterizaban recién, y por otro lado otros sectores que están más ligados al mercado. Recién hablaste del Frente de Todos, esperando o con la posibilidad, o bueno, debería ser así por lo menos, de que este gobierno termine, digamos, y pueda haber una próxima elección sin apuros y se dé todo por la vía institucional. Sí, sí. Exactamente. ¿Te parece que se podría dar una reedición de este frente o tendría que tener otras características? Pero no digo en el plano electoral, ¿no? Digo en el plano ideológico y de cómo se... Mira, yo creo que más allá de cómo se arme una fuerza electoral, lo que a nosotros nos interesa discutir es el proyecto de país. En otros tiempos se hablaba de planificación, hoy también parece una mala palabra, ¿no? Es decir, un gobierno que diga, bueno, ¿qué vamos a hacer los próximos 5, 6, 7 años, 4 si querés, el periodo de gobierno? ¿Cuántas viviendas se van a construir? ¿Cuántas escuelas se van a hacer? ¿Cuántos hospitales se van a poner? ¿Cuál es la política económica? ¿Cuál va a ser la política impositiva, la política fiscal? ¿Cómo vamos a resolver este problema que tenemos con la mafia judicial? Es decir, un programa de mediano plazo que muestre una orientación hacia dónde vamos, un horizonte. Eso es lo que yo creo que hay que tratar de construir y eso es lo que estamos tratando de hacer algunos para el futuro. Pero hoy tenemos un presente que no lo va a resolver la política, no lo va a resolver la discusión entre Alberto, Cristina, Sergio Massa y 5 o 6 dirigentes más. Lo va a resolver la calle, lo va a resolver la puja distributiva. Y aunque haya, desde luego, dirigentes que tienen posiciones más firmes frente a las presiones de las corporaciones y otros que tienen posiciones menos firmes, más allá de la firmeza individual que tenga un dirigente, si no se da la pelea en el espacio en el que se tiene que dar, que es el espacio de la lucha social, la pelea está perdida. Entonces, eso es a veces la diferencia con algunos compañeros que piensan que cualquier acto de lucha es funcional a la derecha o a la desestabilización, etc. Yo lo que veo es que esta situación es ponerle la alfombra roja a Patricia Bullrich para que venga a terminar de destruir el país. Digamos que si no hay un cambio rápido, la desestabilización será en cuotas hasta que llegue el proceso electoral y le sirvan en bandeja a los reaccionarios, a los que tienen una filosofía de la exclusión y de la represión para que gobiernen la Argentina. Y eso no se va a resolver con que seamos todos amigos, se va a resolver si se ve que se defienden los intereses más elementales del pueblo, que son los intereses de su bolsillo, los intereses económicos, ¿no? Sí, cuando las crisis, bueno, paren monstruos, pues Bullrich, Milei, Bolsonaro, Trump, ¿no? Hay sobrados ejemplos, pero también a lo largo de la historia y en experiencias ahora recientes, el caso de España o el caso de Grecia, paren también unidades populares. ¿Te parece que eso es un camino que podría llegar a tomar políticamente, digo, en Argentina? Y yo lo que estoy viendo son demasiados monstruos. Y acá la unidad popular era, no sé cómo decirlo, al frente de todos. Digamos, esa era... Y yo creo que puede surgir de ahí mismo algo, ¿no? Es decir, con la madurez de plantear que es un frente antineoliberal, antimacrista, que tiene distintas posiciones, esas posiciones tal vez tengan que disputar una elección primaria, etc. Pero ninguno de esos escenarios tiene ninguna importancia si no se resuelven los problemas del aquí y del hoy. Porque
vamos a suponer que no haya grandes situaciones de crisis terminal, que es lo que todos queremos. Que se continúe esta pendiente de declinación de la vida de la gente, de precarización de la vida. Bueno, es evidente que no hay ninguna posibilidad que el campo popular vuelva a ganar las elecciones si esto sigue así. Entonces es una cosa absolutamente obvia que los votantes del Frente de Todos, los militantes del Frente de Todos, la fuerza del Frente de Todos, y sobre todo el movimiento sindical, el movimiento social, que son los que tienen que reclamar las cosas. No estemos diciendo, escúchame Alberto, empezá a tomar medidas a favor de la gente. Yo creo que eso es lo que funciona a la derecha, digamos, ¿no? Entonces, pero respeto todas las interpretaciones y cualquiera que escucha las declaraciones nuestras con buena leche, ve que cuando hablamos de sangre hablamos del compromiso militante de defender al pueblo del hambre y no de que queremos generar una situación de violencia. Y cuando hablamos de hablar ahora para no lamentar los saqueos después, cualquiera que tiene buena leche ve que estamos haciendo un pronóstico, una situación crítica para poner en evidencia la necesidad de tomar medidas. Después siempre están los que se rasgan las vestiduras por intereses políticos, por pequeños egos, por disputas de poder. Pasa eso siempre y, bueno, si después eso se deriva en que una mafia que opera en Comodoro Pi haga 5, 6, 7, 8 denuncias penales el mismo día para ver si le sortean el juzgado que les conviene para tratar de meter en cana a un dirigente y alguien piensa que va a resolver un problema con eso y es medio estúpido. ¿Qué va a hacer? Es curioso que te metieron en la misma bolsa que Aldo Rico. Viste que a Rico lo denunciaron también por él llamar a las Fuerzas Armadas. Sí, es gracioso porque Rico en su llamamiento también me menciona, ¿no? Como un elemento de que o sea, a los que hay que destruir. Bueno, mira, a mí esos comentarios que aparte son muy en off, ¿no? Salvo algunos que son bien mercenarios, que laburan de mercenarios. En general, en la política, los dirigentes políticos del Frente de Todos, de esto, del otro, no se la bancan para dar la discusión en on, porque saben que no tienen razón. Entonces, saben que no tienen razón. Entonces, hablan con su amigo de Clarín y dicen fuentes de la Casa Rosada o fuentes de los intendentes de la provincia de Buenos Aires dicen que... Y yo la verdad que a fuentes anónimas no les voy a contestar. Y a mercenarios tampoco. Entonces, yo sé que hay muchos compañeros y compañeras en el Frente de Todos, en el gobierno, que entienden que lo que nosotros planteamos es correcto, que hay que debatirlo y que hay que tomar medidas urgentes. Y la verdad que espero que esos compañeros puedan ayudarlo al presidente a entender la necesidad de resolver estas cosas rápido, si no es por un instinto de justicia social que tiene que estar en cualquier militante popular, al menos que sea por inteligencia e instinto de preservación. Bueno, yo para cerrar también la última, volviendo al tema de las republiquetas, y esto, digamos, que da lugar cuando no hay un proyecto de país, digamos, y estas excusas que por ahí vivimos hoy, desde acá en la provincia de Salta, como decía acá el colega, ¿no es consecuencia también de una falta de federalismo? ¿No ves hoy, digamos, un centralismo mucho más marcado? Si bien capaz no es ahora el tema de discusión, pero digo, no hay que retomar por ahí, por la idea del federalismo, porque vos ves, digamos, a los gobernadores, que tienen una gran responsabilidad institucional también, que medio como que la miran de costado, ¿viste? Y tienen esa excusa de, che, bueno, pero seguimos siendo centralistas, digamos. ¿Qué posición tenés vos al respecto de esa visión en un proyecto de país de esa característica, ¿no? Que hoy está muy centralizado? ¿Cómo ves esta falta de federalismo? Mira, yo tengo la reflexión que yo hago es la siguiente. No hay ni siquiera centralismo, hay porteñismo. Son cosas distintas. Hay porteñismo. Es decir, hay 40 manzanas en la ciudad de Buenos Aires que manejan la guita, la política. Eso es un problema estructural de la Argentina que se ha agravado y que para mí tiene una sola solución, que es cambiar la capital federal del lugar, la sede del gobierno federal del lugar. O sea, por lo menos, eso es una medida absolutamente necesaria, es una reforma necesaria. Y ni siquiera hay que cambiar la Constitución, porque de hecho está vigente la ley de Alfonsín, se puede hacer por ley. Ese es un punto. Otro punto es, hay quienes confunden
federalismo con feudalismo. Y son dos cosas distintas. No existe federalismo sin un proyecto nacional. No existe federalismo sin un proyecto, sin una unidad de destino. Entonces esta idea de que el federalismo es que cada provincia es como un país aparte, eso se llama balcanización. Y eso siempre favorece a los poderes económicos concentrados. Porque si no hay una unidad fuerte, y es lo que hizo la Constitución neoliberal del 94, por ejemplo, con la provincialización de todos los recursos naturales. ¿Eso a quién favoreció? ¿A quién favoreció eso? Favoreció al agronegocio, favoreció a las grandes mineras, favoreció a la sojización de la Argentina, no favoreció a las provincias. Entonces, el problema es que la entidad política que representa a la nación, que es el gobierno federal, no representa a todos. Pero que haya un gobierno federal fuerte es muy importante. Muy importante. En cambio, que haya un gobierno federal débil y aporteñado con republiquetas es la balcanización de nuestro país, que si uno lo ve en perspectiva histórica, desde nuestra independencia, de las guerras revolucionarias, se viene balcanizando el territorio latinoamericano, pues es la forma más fácil de dominarlo. Igual que pasó en África, pasa acá. Somos un montón de... Nosotros hace 200 años, el criollo era americano, ni siquiera sudamericano, ni siquiera latinoamericano, americano. Después pasamos a tener identidades de naciones divididas. Perdimos la perspectiva americana o latinoamericana. Y ahora somos provincialistas. Entonces, eso es un proceso de balcanización que no es federalismo. Eso no tiene nada que ver con el federalismo. Eso es feudalismo. Entonces, construir el federalismo implica pelear no con la idea de un gobierno federal que tenga una centralidad en la vida política, sino pelear con la idea de un gobierno encajetado en el enclave porteño. Y para mí no hay otra forma de hacerlo que tomar una definición tajante, que es: la ciudad de Buenos Aires no es más la capital federal de la Argentina. Y el que quiere gobernar la Argentina tiene que venir al Norte Grande y bancarse el calor. Eso es lo que pensamos muchos de nosotros. Lo que pasa, bueno, tiene que venir el hombre o la mujer que tenga el coraje y la espalda para hacerlo, porque ahí sí no es una pequeña decisión, ¿no? Son decisiones de fondo, que es cambiar una estructura de poder que en la Argentina viene muy mal hace mucho tiempo. ¿Qué rol juega Cristina en todo esto? Hay una conferencia de prensa fue un acto donde ella lo denuncia a Guzmán en su momento, diciendo que había ejecutado muchísimo menos de las partidas que ya estaban presupuestadas, denunciando un ajuste terrible. Hoy por hoy, ¿qué rol estaría jugando Cristina? Después del nombramiento de Batakis, como que no está apareciendo mucho en los medios. Es una opinión tuya. Yo no puedo hacer un análisis así muy... Lo que puedo decir es que te guste más Cristina, te guste menos, la odies, la quieras, hay varias cosas de diagnóstico que ella fue anticipando y que se fueron dando. Entonces, alguien que tiene esa experiencia, hay que escucharla. Incluso te diría que, a ver, si estuviera vivo Menem, que no es alguien que a mí me agrade particularmente, y hay que escuclarlo también, fue presidente 10 años. La soberbia de no escuchar a alguien que tiene esa experiencia, y que además tiene capacidad intelectual, y reduce un poco las perspectivas de un gobierno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que habría que haberla escuchado más, que hay que escucharla más, lo cual no quiere decir que tenga razón en todo, pero, digamos, yo creo que, a ver, hace un año, la caracterización de Guzmán nuestra, un tipo que no tiene formación política y no tiene calle, es decir, no tiene arraigo con su pueblo y no tiene formación política popular. Formateado en el ala progresista de los organismos internacionales, Stiglitz, etc.,
las universidades del establishment financiero norteamericano, que tiene su ala progre también, sin arraigo con su pueblo, sin responsabilidad política, que por ahí era una buena persona, yo la verdad que no sé si, pero muy irresponsable, que hace 1 año y medio era rubio, alto y de ojos celestes. ¿Por qué? Porque en los tiempos que estamos a veces la imagen, ¿no? El corte de pelo, la forma de hablar, si tenés un posgrado en no sé dónde, en la política, en vez de ver el contenido, se ve el continente, ¿no? Se ve el paquete, se ve lo superficial. Pero si vos rascabas un poquito lo superficial, ¿qué había? Acordar con el fondo, en condiciones pésimas para el país, abrir las importaciones, pisar el gasto público, no plantear una reforma fiscal que era una necesidad que tenía la Argentina, y preocuparse todo el tiempo por quedar bien con los mercados. Así no fue. Así no fue. Lo que haga Batakis de acá adelante es un misterio, pero hay que entender también que la Argentina es un país presidencialista. Entonces la responsabilidad superior siempre está en el presidente, digamos, ¿no? Entonces, agarrársela con Guzmán es fácil, pero Guzmán tiene una responsabilidad derivada de la autoridad presidencial. Entonces, yo creo que acá hay una responsabilidad superior del presidente, que el presidente no hace falta que haga un mea culpa y se rasgue las vestiduras, que cambie la orientación de la política económica. Es malísima y que ha tenido pésimos resultados. ¿Te parece que eso es posible? No sé si del todo, pero nosotros vamos a luchar porque por lo menos cambie una parte de eso, que es la falta de políticas redistributivas, digamos. Entonces, si no es porque se convence, será porque hay un grupo que lucha por eso, como hay otro grupo que lucha por una devaluación. Nosotros luchamos por una redistribución. Entonces, por ahí nos va mal, pero lo vamos a intentar. Yo tengo una última consulta. Dale. ¿Seguís siendo funcionario del Vaticano? ¿Seguís con un cargo? Yo funcionario no fui nunca. Yo soy miembro de algo que se llama un dicasterio, que es lo que antes era el Consejo de Justicia y Paz. Y bueno, planteo mi posición. Hay unos 30 y pico de personas más sobre mi visión de la situación social, y eso hay personas que valoran y le parece constructivo, y hasta ahí llegó la cosa, digamos, ¿no? Es decir, ni yo me voy a hacer cargo de las cosas que haga la institución eclesial, por más que yo soy católico, o sea, y reivindico la religiosidad, la fe como algo bueno para el ser humano, pero ni yo me voy a hacer cargo de eso porque no soy parte de la institución, digamos, ¿no? Ni le voy a hacer cargo a la iglesia, ni a un obispo, y mucho menos al papa, las cosas que nosotros hacemos. Son nuestras definiciones. Nunca nadie nos dijo lo que teníamos que hacer o dejar de hacer. Sí, ya que me lo preguntás, me entristece profundamente que en la Argentina, y mirá que hay obispos que yo los respeto y los valoro y que son gente que trabaja por el pueblo, pues hay otros que son un desastre como en todos lados, pero siento que hay silencio de la iglesia, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba Bergoglio en la época creo que de Cristina, era, no sé, 2009 creo que fue. Nosotros hacíamos unas misas en Constitución, que estaba él, hablamos del escándalo de la pobreza, teníamos 25% de pobreza, y era un escándalo, ¿eh? Después, en la época de Macri, la iglesia también acompañó muchas luchas y denunció. Te estoy hablando de la jerarquía, ¿no? Yo no escucho nada hoy. Se lo he dicho a muchos amigos, la verdad que no los escucho, no los leo. ¿Por qué? O sea, ahora, insisto, no es un escándalo el 40 y pico % de pobreza. No sé bien por qué. Creo que a veces el magisterio, que es lo que enseña el Papa, ¿no? La iglesia es una institución vertical hasta que esa verticalidad va en contra de los intereses de los sectores de poder. Y ahí se rompió la verticalidad.
Porque si uno escucha lo que dice el Papa Francisco, y el Papa Francisco en una situación así tendría una posición muy firme como la tuvo Bergoglio, que por eso lo odiaban. Por eso no lo quería ni Néstor ni Cristina, porque él denunciaba las cosas que estaban pasando. Y a ningún político le gusta que le digan, mira, tenés el 25% de pobreza, es un escándalo. A ningún político le gusta. Aunque haga un montón de otras cosas que están bien. Pero hay creo yo, ¿no?, que en la denuncia, que hay un rol profético en la denuncia, que hay un rol espiritual en la denuncia, que tiene que incomodar, que tiene que molestar, que tiene que conmover el corazón de quien la escucha, y que eso siempre te pone en una situación incómoda. Y por ahí es más fácil hacer la plancha y no decir nada y mantener buen vínculo con todo el mundo, pero así no cambias nada. Entonces, a mí como cristiano, y eso no tiene nada que ver con lo del dicasterio, nada, me duele el silencio, por lo menos no escuchar voces firmes planteando cómo vamos a resolver esto, o por lo menos planteando que hay que resolverlo.